Muy bien, continuando con este tema, vamos a hablar de algo muy importante que es el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es esencial para la vida, pero muy pocos organismos pueden asimilarlo. ¿Qué quiero decir con asimilarlo? Tomarlo directamente de la atmósfera. ¿Por qué? Porque es muy estable, es muy poco reactivo. Entonces se hace muy difícil sacarlo de la atmósfera. Entonces, los encargados o los capacitados de tomar el nitrógeno de la atmósfera es el reino vegetal. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través del suelo en forma de nitrato, en forma de nitrito o en forma de amonio. ¿Sí? Los animales no pueden sintetizar proteínas con nitrato, sino a través de los aminoácidos de las proteínas vegetales y de otros animales. Esto es una diapositiva que intenta mostrar cómo es el ciclo del nitrógeno. ¿Cómo comienza la historia? Fíjense, en las raíces, esto lo van a ver en otras materias mucho mejor explicado también, en las raíces de las plantas, sobre todo en las plantas llamadas leguminosas, existen una serie de bacterias que son bacterias que poseen la capacidad de fijar nitrógeno en sus raíces. Esas bacterias que fijan nitrógeno en sus raíces a través de un proceso que se llama amonificación generan amonio. ¿Sí? Luego hay unas bacterias en el suelo que se llaman nitrificantes, que son las que transforman, ¿sí?, el amonio en nitrito. Y luego otras bacterias nitrificantes lo transforman en nitrato. También, por supuesto, para cerrar el ciclo, hay bacterias desnitrificantes que lo vuelven a transformar en nitrógeno atmosférico. Es decir, que hay todo un ciclo del nitrógeno en el cual intervienen las plantas, ¿sí? Pero nosotros tenemos que consumir las proteínas vegetales que contienen nitrógeno o las proteínas animales que se desdoblan en sus respectivos aminoácidos para poder construir nuestras propias proteínas con nitrógeno. ¿Cómo lo vamos a obtener en el laboratorio? Por descomposición térmica de nitrito de amonio. El nitrito de amonio, que es un sólido con calor, genera nitrógeno gaseoso y agua gaseosa. Siempre que tenemos calor no podemos tener agua líquida, vamos a tener agua gaseosa. Por otro lado, la descomposición de la ácida de sodio es el otro método. La ácida de sodio, ¿sí? La ácida de sodio, este compuestito que está acá, que no lo vamos a ver muy a menudo, genera nitrógeno, sodio, líquido, porque es una reacción que se realiza a alta temperatura. Entonces, la ácida de sodio sólida con 300 grados centígrados se descompone, genera nitrógeno, o sea que aquí hay una oxidación de el nitrógeno con carga -3 y una reducción del catión sodio a sodio líquido, en este caso a sodio cero, pero líquido en este caso por la alta temperatura. Los nitruros. Bien, el nitrógeno reacciona directamente
con algunos metales. O sea, los nitruros son compuestos formados por dos elementos, nitrógeno y algo más. Entonces, hay tres tipos de nitruros. Entonces, repito, el nitrógeno reacciona directamente con algunos metales para dar nitruro de litio, nitruro de magnesio. A alta temperatura reacciona con boro, aluminio, silicio y metales de transición. Pero en términos generales, hay tres tipos de nitruros: los iónicos, los covalentes y los intersticiales. Les explico. Los iónicos, bueno, obviamente son sales, son salinos, están compuestos por iones. Si yo disuelvo nitruro de litio, que es un nitruro iónico, voy a tener en agua, lo disuelvo, voy a tener el hidróxido de litio, que se encuentra disociado porque es un hidróxido fuerte, más amoníaco. Ejemplo de nitruros iónicos son el de litio, el de zinc, el de cadmio. Después tengo una tablita ahí para mostrarles. Los covalentes. Con el grupo 1, con el grupo 2 y algunos otros elementos, el nitrógeno da nitruros a alta temperatura iónicos. Con otros elementos, 13, 14, 15 de esos grupos, se dan los nitruros que son covalentes. Y por último, tenemos los nitruros intersticiales. La palabra intersticial, como les dije, creo que en el grupo, creo que en el grupo 1, grupo 2, estuve hablando de la palabra intersticial. Los elementos de transición finamente divididos, ¿sí? Pueden formar compuestos no estequiométricos, químicamente inertes, con el nitruro, ¿sí? Con el nitrógeno, perdón. Y aquí se llaman intersticiales porque hay una deformación, porque no hay una deformación, sino porque se ubica el nitruro dentro del hueco de la red cristalina que le ofrece el metal. Huecos octaédricos, huecos tetraédricos. Bien, el amoníaco es un hidruro, ¿cierto? Y obviamente que es un hidruro covalente. Su estado de oxidación del nitrógeno va a ser -3 y tiene una gran importancia a nivel industrial, ya que es materia prima para la fabricación de fertilizantes y de ácido nítrico. La obtención de amoníaco es a través del método de Haber-Bosch o de Haber, método de Haber o Haber-Bosch. Directamente se reacciona el nitrógeno con hidrógeno para dar amoníaco a alta temperatura. Es una reacción lenta, se utiliza alta temperatura para acelerarla y un catalizador de hierro, ¿sí? Una cosa que les quería decir es que el nitrógeno, el amoníaco, no el nitrógeno, el amoníaco puede formar enlaces puente de hidrógeno tanto con el agua como consigo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Este amoníaco, para romper los puentes de hidrógeno, o el enlace puente de hidrógeno, la interacción puente de hidrógeno, se necesita bastante energía. Hay que entregar bastante cantidad de calor para evaporarlo. Se evapora lentamente. Es por eso que el amoníaco líquido, al estado líquido, si uno lo utiliza en un termo o lo coloca en un termo,
Lamentablemente, esto se ve en el laboratorio, este año no. Uno puede destapar el termo y ver el nitrógeno líquido, ¿sí? Y si uno coloca dentro del nitrógeno líquido una flor, por ejemplo, saca la flor congelada directamente. Inclusive se usa mucho en repostería. Actualmente se fabrican helados a los cuales se le agrega el nitrógeno líquido, porque el nitrógeno líquido lo que hace es enfriar los componentes de los alimentos y luego se evapora y no deja ningún residuo. O sea que es totalmente inocuo, ¿sí? Pero sirve para como un reactivo de enfriamiento. No un reactivo, porque no es que reacciona. Lo que hace es, si yo puedo enfriar con hielo si quiero, ¿cierto? Pero el hielo me va a dejar un residuo, que es agua líquida. Acá el nitrógeno va a enfriar, porque está en estado líquido, y va a estar a una temperatura, no sé, creo que es menos 60 grados centígrados, por ahí, o poco, o menos 30 grados centígrados, y una vez que se evapora, no queda nada, porque pasa al estado gaseoso directamente. ¿Cómo vamos a obtener amoníaco en el laboratorio? La reacción más fácil es hacer reaccionar cualquier sal de amonio con una base fuerte. Las bases fuertes son los oxidrilos. ¿Sí? Las bases fuertes son los oxidrilos. Entonces, el amonio con oxidrilo da amoníaco acuoso, que luego pasa a amoníaco gaseoso si uno calienta la solución, por ejemplo. ¿Qué propiedades tiene el amoníaco? Es un gas incoloro, pero tiene un olor irritante muy fuerte y se licúa fácilmente. Acá está, el punto de ebullición del amoníaco es menos 33. O sea que yo a menos 33 o a menos de menos 33 lo puedo tener al estado líquido. ¿Sí? A temperatura ambiente se le licúa a una presión de 9 atmósferas. Quiere decir que la interacción de las moléculas gaseosas de amoníaco es bastante alta. Es una base de Lewis y con los metales reacciona, los metales más electropositivos, o sea, de alto potencial de reducción, reacciona para generar amidas. Aquí tenemos la formación de la amida de potasio y se genera también el gas hidrógeno. Con oxígeno puro, ¿sí?, el amoníaco a alta temperatura en condiciones apropiadas me da nitrógeno y agua, o óxido nítrico y agua, dependiendo de la proporción de oxígeno que intervenga en la reacción. Y esta reacción, que es bien típica de laboratorio, esta es típica, con el cobre 2+, si yo agrego hidróxido de amonio, primero se forma el hidróxido de cobre 2 y luego el amoníaco reemplaza los oxidrilos y forma el catión complejo tetramin cobre 2. Ustedes tienen que darse cuenta que el hidróxido de amonio es un reactivo muy especial. ¿Por qué? Porque el hidróxido de amonio es un reactivo que genera o que contiene oxidrilos por un lado y también amoníaco disuelto, ¿sí? Es una base débil que tiene amoníaco NH3 disuelto y también oxidrilos. Cuando yo lo hago reaccionar con un metal, primero se obtiene el hidróxido y luego el amoníaco compite con el hidróxido por el cobre y se forma el complejo de coordinación en donde el cobre actúa como un ácido de Lewis.